La historia del profeta Isaías está llena de misterios y curiosidades increíbles. ¿Sabías que el profeta Isaías tuvo una visión celestial que cambió el destino de su pueblo? ¿Pero qué le ocurrió al profeta Isaías al final de su vida? ¿Cómo un profeta tan fiel encontró una muerte tan terrible y misteriosa? ¿Y qué secretos revelaron sus visiones sobre el futuro? ¿Te has preguntado alguna vez cómo sería ser elegido por Dios para llevar mensajes importantes a reyes y gobernantes, aunque muchos no lo creyeran? Isaías, uno de los profetas más grandes de Israel, vivió esta experiencia, afrontando grandes retos y dejando profecías que siguen siendo importantes hoy en día. Emprendamos juntos este viaje para descubrir los misterios de la vida del profeta Isaías y explorar sus profecías relatadas en la Biblia. El profeta Isaías, uno de los más grandes profetas de Israel, nació en Jerusalén hacia el siglo VIII a.C. Era hijo de Amós, y su nombre significa Salvación del Señor. Isaías vivió durante los reinados de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Su vida estuvo marcada por visiones y profecías que dejaron un legado duradero para el pueblo de Dios. Desde muy joven, Isaías fue llamado a ser profeta en una época de gran agitación política y espiritual. El reino de Judá se enfrentaba a amenazas externas e internas, y el pueblo de Dios se desviaba a menudo hacia la idolatría. Isaías fue creado por Dios para llamar al pueblo al arrepentimiento y anunciar tanto el juicio como la esperanza. El ministerio del profeta Isaías duró aproximadamente 40 años. Durante este tiempo, el profeta Isaías pronunció poderosas profecías que incluían mensajes de juicio contra las naciones circundantes y promesas de restauración para Israel. La vida del profeta Isaías está registrada en el libro que lleva su nombre, que contiene 66 capítulos llenos de sabiduría divina. El profeta Isaías no solo transmitió mensajes de Dios, sino que también vivió intensamente su fe, enfrentándose a menudo a una gran oposición. Su compromiso con la verdad divina y su valentía al denunciar la corrupción y la injusticia son ejemplos inspiradores hasta nuestros días. El profeta Isaías fue llamado al ministerio profético de una manera extraordinaria. En una visión celestial, vio al Señor sentado en un trono alto y exaltado, y el borde de su manto llenaba el templo. Los serafines estaban alrededor de Dios gritando: «Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria». Isaías 6:3. Ante esta visión, Isaías sintió un profundo sentimiento de indignidad y dijo: «¡Ay de mí! Estoy perdido, porque soy hombre de labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios impuros, y mis ojos han visto al Rey, al Señor de los ejércitos». Isaías 6:5. Uno de los serafines voló hacia él con un carbón vivo del altar, le tocó los labios y le dijo que su culpa había sido eliminada y sus pecados perdonados. Entonces Isaías oyó la voz del Señor que preguntaba: «¿A quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros?». Sin vacilar, Isaías respondió: «Aquí estoy, envíame a mí». Isaías 6:8. A partir de ese momento, se convirtió en portavoz de Dios, llevando mensajes de arrepentimiento y esperanza a Judá. La llamada de Isaías no fue fácil. Dios le advirtió que el pueblo no escucharía sus mensajes y que sus corazones estaban endurecidos. Sin embargo, Isaías fue fiel a su misión, predicando con valentía y dedicación. Su obediencia a la llamada de Dios es un poderoso ejemplo de fe y devoción. Las primeras profecías de Isaías iban dirigidas tanto al reino de Judá como al reino de Israel, así como a las naciones vecinas. Comenzó su ministerio denunciando la corrupción, la injusticia y la idolatría que reinaban en Jerusalén. Isaías advirtió que el juicio de Dios se acercaba si el pueblo no se arrepentía y volvía al camino de la justicia. Uno de los primeros mensajes de Isaías fue una llamada al arrepentimiento. «Lavaos, limpiaos, quitad de delante de mis ojos la maldad de vuestras obras.
Dejad de hacer el mal. Aprended a hacer el bien. Haced justicia. Socorred al oprimido. Haced justicia al huérfano. Defended la causa de la viuda. Isaías 1, 16, 17. Instó al pueblo a que se apartara de sus pecados y buscara la justicia. Además de advertencias, Isaías también trajo mensajes de esperanza y restauración. Profetizó sobre un tiempo en el que el Señor establecería su reino de paz y justicia. Isaías habló de la llegada de un Mesías, un líder justo que traería la salvación y la paz a Israel y a todas las naciones. Isaías se enfrentó a una gran oposición por parte de los líderes y del pueblo que se resistían a sus mensajes. Aún así, siguió predicando con valentía, sabiendo que estaba cumpliendo el propósito de Dios. Sus primeras profecías marcaron el tono de su ministerio, equilibrando severas advertencias con promesas de esperanza. Uno de los momentos más difíciles del ministerio del profeta Isaías fue su encuentro con el rey Acaz de Judá. Acaz era un rey débil e idólatra, que no confiaba en el Señor. Durante su reinado, el reino de Judá se vio amenazado por una coalición de Israel y Siria, que pretendía obligar a Judá a aliarse contra Asiria. El profeta Isaías fue enviado por Dios para entregar un mensaje a Acaz. Se reunió con el rey y le instó a no temer a sus enemigos, sino a confiar en el Señor. Isaías dijo a Acaz: «Si no crees, ciertamente no resistirás». Isaías 7:9. Le aseguró al rey que Dios protegería a Judá si confiaba en el Señor. Para fortalecer la fe de Acaz, Isaías le ofreció una señal de Dios. Sin embargo, Acaz se negó, diciendo que no quería poner a prueba al Señor. Isaías pronunció entonces una profecía significativa. La Virgen quedará encinta y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emanuel. Isaías 7:14. Esta profecía apuntaba al futuro Mesías, que sería un signo de la presencia de Dios con su pueblo. Desgraciadamente, Acaz no escuchó a Isaías y pidió ayuda a Asiria, poniendo aún más en peligro el reino de Judá. A pesar del rechazo, Isaías se mantuvo firme en su misión y siguió proclamando la verdad de Dios. El encuentro con Acaz puso de manifiesto la resistencia del pueblo al mensaje de Dios y la necesidad de una fe inquebrantable en tiempos de crisis. Una de las aportaciones más significativas del profeta Isaías fueron sus profecías sobre el Mesías, que serían fundamentales para la teología cristiana. Isaías habló de un siervo sufriente que traería la salvación a la humanidad. Estas profecías se encuentran entre las más conocidas y citadas de la Biblia. Isaías profetizó sobre el nacimiento del Mesías, describiéndolo como consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de la paz. Isaías 9:6. Previó que este líder traería la justicia y la paz eterna, reinando en el trono de David. Esta visión de un Mesías justo y poderoso trajo esperanza al pueblo de Israel en tiempos de desesperación. Uno de los pasajes más conmovedores es el del siervo sufriente, descrito en Isaías 53. Isaías habló de un siervo que sería despreciado y rechazado por los hombres, un hombre de dolores y familiarizado con el sufrimiento. Profetizó que el siervo llevaría las iniquidades de muchos, siendo traspasado por nuestras transgresiones y molido por nuestras iniquidades. Este siervo sufriría en silencio, ofreciendo su vida como sacrificio por la salvación de los demás. Estas profecías mesiánicas revelan la profundidad del amor de Dios y su plan redentor para la humanidad. Isaías presentó una visión clara del Mesías como Salvador sufriente, cuya vida y muerte traerían la reconciliación entre Dios y su pueblo. Estas profecías siguen siendo fuente de esperanza e inspiración para los cristianos de todo el mundo. Si te están gustando estas revelaciones sobre Isaías y sus profecías, dale a me gusta a este video, y si aún no estás suscrito, suscríbete al canal. Su apoyo marca la diferencia. A lo largo de su ministerio,
el profeta Isaías se enfrentó a innumerables conflictos y oposiciones. Sus contemporáneos rechazaron a menudo sus mensajes, prefiriendo seguir su propio camino. Los líderes religiosos y políticos a menudo veían a Isaías como una amenaza por sus denuncias de la corrupción y la injusticia. El profeta Isaías no se dejó intimidar por la oposición. Siguió predicando con fervor, denunciando la idolatría y la infidelidad del pueblo. En varias ocasiones se enfrentó a los reyes de Judá, instándoles a volverse a Dios. Isaías creía firmemente que la verdadera seguridad y prosperidad de Judá dependían de su fidelidad al Señor. Un ejemplo significativo de oposición fue durante el reinado de Ezequías, cuando el rey de Asiria, Sennacherib, invadió Judá. Isaías animó a Ezequías a confiar en Dios y a no rendirse ante el enemigo. La fe de Ezequías fue recompensada cuando el ángel del Señor destruyó al ejército asirio durante la noche, tal como había profetizado Isaías. A pesar de las dificultades, Isaías mantuvo su integridad y su compromiso con Dios. Creía que, incluso en medio del rechazo, su misión era decir la verdad y llamar al pueblo al arrepentimiento. La resistencia a la que se enfrentó solo sirvió para fortalecer su determinación y su fe. El profeta Isaías tuvo una visión extraordinaria de la gloria de Dios, que marcó profundamente su ministerio. En Isaías 6, describe una experiencia celestial en la que vio al Señor sentado en un trono alto, con el borde de su manto llenando el templo. Esta visión tuvo lugar el año en que murió el rey Usías, una época de incertidumbre y transición para el reino de Judá. En la visión, Isaías vio serafines alrededor del trono de Dios, cada uno con 6 alas. Con 2 alas se cubrían el rostro, con 2 se cubrían los pies y con 2 volaban. Se gritaban unos a otros: «Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria». Isaías 6:3. La voz de los serafines hizo temblar los postes de las puertas y el templo se llenó de humo. Ante este espectáculo impresionante, Isaías se sintió profundamente consciente de su propia impureza y de la impureza del pueblo. Exclamó: «¡Ay de mí! Estoy perdido, porque soy hombre de labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios impuros, y mis ojos han visto al Rey, al Señor de los ejércitos». Isaías 6:5. Uno de los serafines voló hacia él con un carbón vivo, cogido del altar con unas tenazas. Tocó los labios de Isaías y le dijo: «Mira, esto ha tocado tus labios, por tanto tu culpa será quitada, y tu pecado será perdonado». Isaías 6:7. Después de este acontecimiento, Isaías oyó la voz del Señor que preguntaba: «¿A quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros?». Isaías respondió con prontitud: «Heme aquí, envíame a mí». Isaías 6:8. Esta visión fortaleció la misión de Isaías, llenándole de un sentido de propósito y urgencia. El libro del profeta Isaías es uno de los más complejos y profundos de la Biblia y consta de 66 capítulos que tratan una amplia gama de temas y profecías. En general, el libro se divide en 3 partes principales: los capítulos 1-39, que se centran principalmente en profecías de juicio y advertencia; los capítulos 40-55, que traen mensajes de consuelo y esperanza; y los capítulos 56-66, que hablan de la futura restauración y la venida del cielo nuevo y la tierra nueva. En la primera parte, Isaías advierte a Judá y a las naciones vecinas sobre los juicios de Dios debidos a su infidelidad e injusticia, llama al arrepentimiento y al retorno al Señor. Las profecías de esta sección incluyen advertencias específicas a reyes y naciones, así como predicciones sobre la destrucción de Jerusalén y la deportación a Babilonia. La segunda parte del libro, a menudo llamada el Libro de la Consolación, ofrece un mensaje de esperanza para los exiliados. Isaías proclama que Dios está preparando un camino de retorno para su pueblo y promete restauración y renovación. En esta sección,
encontramos las profecías mesiánicas más detalladas, incluida la figura del siervo sufriente. La tercera parte se centra en la restauración final de Israel y la creación de un cielo nuevo y una tierra nueva. Isaías describe una era futura de justicia, paz y prosperidad, en la que todas las naciones vendrán a adorar al Señor. Esta sección también subraya la importancia de la obediencia y la fidelidad a Dios. El libro de Isaías es rico en temas teológicos y literarios, como la santidad de Dios, la necesidad de justicia y rectitud, y la esperanza de redención y restauración. Sus mensajes siguen resonando con fuerza, ofreciendo consuelo y orientación a los creyentes a lo largo de los siglos. En medio de las advertencias de juicio, Isaías también trajo mensajes de consuelo y esperanza, especialmente a los que se enfrentaban al exilio y la opresión. En los capítulos 40 a 55, Isaías transmite palabras de aliento, prometiendo que Dios no había abandonado a su pueblo y que se acercaba un tiempo de restauración. Isaías 40 comienza esta sección con la famosa declaración: «Consolad, consolad a mi pueblo, dice vuestro Dios». Isaías 40:1. Habla del poder y la majestad de Dios, comparando la grandeza del Señor con la fragilidad humana. Isaías recuerda al pueblo que Dios es eterno, creador de los confines de la tierra, que no se cansa ni se fatiga, que da fuerzas a los cansados y multiplica el vigor de los que no tienen. Uno de los mensajes más conocidos es el de Isaías 40:31. Pero los que esperan en el Señor renuevan sus fuerzas, se elevan como las águilas, corren y no se cansan, caminan y no se fatigan. Estas palabras ofrecían esperanza y fortaleza a quienes se enfrentaban a dificultades, recordándoles la fidelidad y el poder sustentador de Dios. Además, Isaías profetizó sobre la liberación del cautiverio babilónico y el regreso a Jerusalén. Anunció que Dios estaba preparando un camino en el desierto, una vía recta, para que su pueblo regresara a casa. Estas promesas de liberación y renovación trajeron gran consuelo y esperanza a los exiliados, reafirmando la alianza eterna de Dios con Israel. A pesar de sus mensajes de advertencia y esperanza, Isaías se enfrentó a menudo al rechazo del pueblo. Muchos se negaban a escuchar sus profecías, prefiriendo seguir sus propios caminos de idolatría e injusticia. Este rechazo fue una parte dolorosa del ministerio de Isaías, pero él permaneció fiel a su misión. La difícil tarea de Isaías se describe en Isaías 6, 9, 10. Ve y dile a este pueblo: escucha, pero nunca entiendas. Mira, pero nunca percibas. Haz insensible el corazón de este pueblo. Haz sordos sus oídos y cerrados sus ojos. De lo contrario, podrían ver con sus ojos, oír con sus oídos, comprender con su corazón y convertirse, y yo los sanaría. Estas palabras indicaban que muchos no responderían al mensaje de Isaías, endureciendo sus corazones contra la palabra de Dios. El rechazo de la gente no desanimó a Isaías. Siguió predicando con valentía, sabiendo que estaba haciendo la voluntad de Dios. Isaías creía que aunque su mensaje fuera rechazado por muchos, seguía teniendo un propósito divino. Su fidelidad frente a la oposición es un poderoso testimonio de su devoción y compromiso con Dios. Isaías también habló de un remanente fiel, un pequeño grupo que permanecería fiel a Dios incluso en tiempos de apostasía. Profetizó que, aunque la nación en su conjunto se extraviara, siempre habría un remanente que mantendría la fe y la alianza con el Señor. Esta esperanza de un remanente fiel ofrecía un rayo de esperanza en medio de la oscuridad del rechazo. Durante el ministerio del profeta Isaías, el reino de Judá se enfrentó a importantes amenazas de potencias extranjeras, especialmente Asiria y Babilonia. Estas amenazas fueron temas centrales en las profecías de Isaías, quien advirtió de las consecuencias de la infidelidad a Dios,
y ofreció orientación sobre cómo hacer frente a estos peligros. Asiria, bajo el mando del rey Sennacherib, representaba una amenaza inminente para Judá. Isaías aconsejó a los reyes de Judá que confiaran en el Señor en lugar de buscar alianzas militares con otras naciones. Profetizó que Dios defendería a Jerusalén contra los asirios, y esta profecía se cumplió cuando el ángel del Señor destruyó al ejército asirio, salvando a la ciudad. Isaías 37:36. Más tarde, Isaías advirtió del ascenso de Babilonia como una nueva amenaza. Profetizó que Babilonia sería el instrumento del juicio de Dios contra Judá por su continua infidelidad e idolatría. Isaías predijo que Babilonia destruiría Jerusalén y llevaría al pueblo al exilio. Estas profecías se cumplieron aproximadamente un siglo después, cuando Nabucodonosor conquistó Jerusalén. A pesar de estas sombrías advertencias, Isaías también profetizó sobre la eventual caída de Babilonia y el regreso del pueblo de Dios del exilio. Anunció que Dios levantaría a Ciro, el rey de Persia, como su ungido para liberar a Israel y permitirle regresar a Jerusalén. Estas profecías de liberación y restauración trajeron esperanza al pueblo en tiempos de gran incertidumbre. La fidelidad del profeta Isaías a su misión profética le llevó a ser encarcelado y juzgado. Como muchos profetas, Isaías experimentó la hostilidad de quienes se oponían al mensaje de Dios. Sus advertencias contra la idolatría y la injusticia, así como sus denuncias contra los líderes corruptos, provocaron la ira de muchos. Aunque la Biblia no da detalles concretos sobre el encarcelamiento de Isaías, la tradición judía sugiere que sufrió persecución a causa de sus profecías. Según el Talmud, Isaías fue cortado por la mitad durante el reinado de Manasés, hijo de Ezequías. Manasés era un rey malvado que promovía la idolatría y la injusticia, y es posible que Isaías fuera martirizado por su oposición a las prácticas perversas del rey. El posible encarcelamiento y muerte de Isaías ponen de relieve el valor y la determinación del profeta para proclamar la verdad de Dios, incluso ante un gran peligro. Su voluntad de sufrir e incluso morir por su fe sirve como poderoso ejemplo de dedicación y compromiso con la misión divina. Según tradiciones extrabíblicas, la muerte del profeta Isaías fue un acto de martirio. Se acepta ampliamente que fue martirizado durante el reinado del rey Manasés, conocido por su extrema crueldad e idolatría. Isaías, que había denunciado los pecados del pueblo y de los dirigentes de Judá, se convirtió en el blanco de la persecución. La tradición judía, especialmente en el Talmud y otros textos antiguos, nos dice que Isaías fue aserrado por la mitad. Este terrible acto de ejecución también se menciona en el libro apócrifo Ascensión de Isaías. Aunque estos relatos no figuran en el texto bíblico canónico, son ampliamente respetados en la tradición judeocristiana. La muerte de Isaías sirve para recordar la resistencia y la persecución a las que a menudo se enfrentan los profetas de Dios. Su voluntad de sufrir y morir por la verdad de Dios demuestra su profunda fe y valentía. Isaías sabía que su misión era mayor que su propia vida, y estaba dispuesto a sacrificarlo todo para cumplir la voluntad de Dios. A pesar de la brutalidad de su muerte, el legado de Isaías siguió siendo fuerte. Sus profecías siguieron influyendo en las generaciones futuras, ofreciendo esperanza y dirección. La terrible muerte de Isaías no fue en vano. Cimentó su testimonio e inspiró a muchos a seguir fielmente a Dios, incluso ante la adversidad. El legado del profeta Isaías es vasto y duradero. Sus profecías, recogidas en el libro que lleva su nombre, siguen siendo fuente de inspiración, aliento e instrucción para creyentes de todo el mundo. Isaías se cita a menudo en el Nuevo Testamento, especialmente en relación con las profecías mesiánicas que apuntan a Jesucristo. Las palabras de Isaías sobre el siervo sufriente se consideran un claro presagio de la pasión y muerte de Jesús. Los evangelios citan a Isaías
para explicar el ministerio y el sacrificio de Cristo, mostrando cómo cumplió las antiguas profecías. Isaías 53 en particular se lee a menudo como una descripción detallada del sufrimiento y la redención que trajo Jesús. Además, Isaías es recordado por su visión del reino de Dios, un reino de justicia, paz y prosperidad. Sus profecías sobre la restauración de Israel y el advenimiento de un nuevo cielo y una nueva tierra ofrecen una esperanza escatológica que apunta a la consumación final del plan redentor de Dios. Isaías también dejó una huella significativa en la liturgia y la espiritualidad cristianas. Sus visiones y oráculos se utilizan en las lecturas litúrgicas, especialmente durante los tiempos de Adviento y Pascua. Su llamada a la justicia y la rectitud resuena como un llamamiento continuo a los creyentes para que vivan una vida santa y justa. La vida y el ministerio del profeta Isaías ofrecen muchas lecciones valiosas para los creyentes de hoy. Su valentía al decir la verdad, incluso frente a la oposición y el peligro, es un poderoso ejemplo de fidelidad a Dios. El profeta Isaías nos enseña la importancia de confiar en el Señor, incluso cuando nos enfrentamos a circunstancias difíciles e inciertas. La visión que tiene Isaías de la gloria de Dios y su sentimiento de indignidad nos recuerdan la santidad de Dios y nuestra necesidad de purificación. Su respuesta a la llamada de Dios, heme aquí, Isaías 6:8, nos desafía a estar preparados y dispuestos a cumplir la voluntad de Dios en nuestras vidas. Las profecías de Isaías sobre el Mesías y la futura redención nos dan esperanza y aliento. Nos recuerdan que, a pesar de las dificultades actuales, Dios tiene un plan mayor y está trabajando para traer la salvación y la restauración. La fe de Isaías en el plan redentor de Dios nos inspira a mantener nuestra esperanza y confianza en el Señor. Por último, el legado de Isaías nos llama a vivir una vida de justicia y rectitud. Sus mensajes de advertencia y consuelo nos instan a seguir los caminos de Dios, a buscar la justicia y a mostrar compasión por los oprimidos. La vida del profeta Isaías es un testimonio de cómo una persona puede marcar una diferencia significativa siguiendo fielmente a Dios. Hemos llegado al final de este fascinante viaje a través de las Escrituras. Espero que la historia que hemos explorado haya enriquecido tu comprensión y tocado tu corazón. Si aún no estás suscrito al canal, suscríbete ahora. Dale a me gusta al video y haz clic en uno de los 2 videos que aparecen para seguir viéndolo. Muchas gracias por acompañarnos hasta ahora. Tu participación es muy importante para nosotros. Que Dios bendiga tu vida con abundante sabiduría y paz. Nos vemos en el próximo video.